que sean completamente uno. Este deseo y esta oración del Señor Jesús por sus discípulos y los que creerían por el anuncio de sus discípulos, por los nuevos discípulos que habría en adelante, parece algo imposible, ¿verdad? Que los hombres vivamos una unidad completa, perfecta, según nuestra experiencia y nuestra mentalidad, es algo irrealizable. Sin embargo, si el Señor lo pide, es que es posible. Pero claro, no es posible humanamente. Es posible como don del Espíritu Santo, ese vínculo de la paz que nos trae una unidad en el conocimiento y el amor de Cristo. Es decir, la clave nos la da el mismo Señor, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es decir, no hay unidad sin que el centro sea Jesucristo. Pero si el centro de nuestra vida, nuestro amor, si nuestra adhesión es completa a Jesucristo, en Él nos vamos a encontrar todos los que nos identificamos con Él. A pesar de todas las diferencias, porque Dios también ha querido una gran diversidad en su creación, pero esa diversidad será secundaria. Es decir, no será una causa de división en lo fundamental, porque lo fundamental es el amor de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios. Si estamos unidos a Él, entonces nos vamos a encontrar en todo lo que Él es, porque vivimos en Él. Y si vivimos en Cristo, vivimos en la verdad y rechazamos la oscuridad. Vivimos amando su voluntad, no buscamos nuestro propio interés, provecho particular. Tenemos capacidad, como Cristo ha tenido misericordia de nosotros, de amar y perdonar a los hermanos. Porque todos fallamos, pero siendo Dios el centro de nuestra vida, siendo Jesucristo nuestro Señor, vivimos sometidos a Él. Y en Él podemos edificar, construir la verdadera unidad, la unidad del Espíritu. Es algo que hay que edificar, pero claro, en toda edificación puede haber dos trabajos, el de construir, pero también el de derribar. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo se edifica derribando? Pues sí, hay que derribar los obstáculos, hay que derribar lo que estorba a esta unidad. Por eso es necesario tratar, y de esto habló mucho el Señor Jesús también en su enseñanza, tratar con la falta de perdón, tratar con si alguno tiene algo con quejas contra su hermano, si alguien tiene algo contra otro, tratar con todos esos problemas. Es necesario tratar con ellos, con la prudencia, con la caridad, con la verdad, con la actitud correcta para buscar al Señor y su ayuda para sanar lo que está enfermo. Y desde ahí edificar, es decir, que haya más vida, más unidad, no solo subsanar los problemas de división, sino edificar en el amor, en la verdad, en la unidad verdadera, la unidad del Espíritu. Y esta, como es don, se regala a los que están abiertos a ella. No puede haber unidad, por más que el hombre se esfuerce, donde no hay amor a la verdad, donde no hay capacidad de buscar la gloria de Dios por encima de todo, sino que hay intereses particulares, porque ahí lo que hay es partidos, divisiones, luchas, y diría también manipulación. Bueno, pues todo lo que los hombres hacen cuando se mete por medio la carne. Y en la carne no puede haber unidad.
San Pablo tiene una experiencia de esto. Aquí hay 3 actitudes en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído. Están acusando a Pablo y se reúnen los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Y entonces Pablo, sabiendo que entre ellos estaban divididos, que había partidos, que estaban los saduceos, que estaban los fariseos, y que no creían lo mismo unos que otros, entonces él, que estaba por encima de esas cosas porque vivía en el Señor, vivía en la verdad, vivía en el amor, en la luz, en Cristo, pues se refiere a que es acusado por la esperanza en la resurrección de los muertos, tema de división entre aquellos 2 grupos. Claro, los fariseos creían en esto, los saduceos no. Y entonces empiezan a pelear entre ellos. Es decir, ¿cómo no hay unidad entre los hombres mientras no estemos en el Espíritu? Habrá algunos que estén más cerca de la verdad, pero les falta el Espíritu Santo. Y los otros no están mejor, porque además están más lejos de la verdad y también les falta el Espíritu Santo. Pero la obra, el resultado de lo que hace la carne, de lo que hacemos los hombres humanamente, siempre es este: luchas y errores, y al final perseguir a Cristo, porque se convierten en enemigos de Cristo, persiguiendo a San Pablo y a la obra de evangelización que él hacía, oponiéndose a los caminos de Dios. Esto es lo que hace el hombre carnal, se opone a los caminos de Dios. Pero San Pablo, como digo, está por encima de esto. Claro que conoce doctrinalmente cómo se mueven unos y otros y quién está más cerca de la verdad, pero eso tampoco es ayuda, porque no puede tener unidad ni comunión con aquellos que, aun estando más cerca de la verdad, están cerrados a la verdad fundamental. No entienden lo que tienen que entender para salvarse, no aceptan a Jesucristo. No aceptan el amor de Dios, no aceptan la misericordia de Dios, no aceptan el plan de Dios. Están todavía con su mente, con sus juicios, juzgando, en vez de dejándose juzgar por la palabra y dejándose salvar. El Señor Jesús ruega para que seamos uno, y así el mundo crea, por el testimonio que los cristianos demos de la unidad, es decir, de vivir en este don del Espíritu, y que seamos así testigos del amor de Dios y de la verdad que no es nuestra, que nos supera, que está por encima de nosotros, pero a la que nos sometemos, a la que obedecemos por amor a Cristo y por gozo en la verdad que se nos da como don, que no es nuestra, repito, que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Es decir, nuestra vida y nuestro testimonio de unidad será al servicio de que el mundo crea en Jesucristo, porque teniendo unidad en Cristo, reflejaremos a Cristo y el mundo podrá conocer a Cristo. Esto es lo que el mundo necesita conocer. Lo que no podemos dar los hombres, sino esta vida que nos comunica a Dios, la vida de la gracia, la vida en el amor, la vida en el Espíritu, donde está la verdadera unidad. Tenemos que trabajar por ello, pues sí, intercediendo, uniéndonos a nuestra intercesión por Cristo de Cristo ante el Padre, pero también eliminando los obstáculos, que de nuestro lado no haya ningún problema para la unidad verdadera. La unidad verdadera, ciertamente, no podemos edificar una unidad de partidos, una unidad falsa, una unidad carnal, humana, sino la unidad verdadera, que significa que esté sumergida mi vida en Cristo. Y ahí voy a tener unidad inmediata con aquellos que conocen al Señor, aquellos que aman al Señor, porque participo de la misma vida. Esto es lo que edifica el Espíritu Santo. Pero primero tenemos que dejarnos transformar
para poder vivir este don. Así sea.